¿Está en el aula? Buenas noches, doctor. Muy bien. Como teníamos previsto, por favor van a apagar sus micrófonos. Muchas gracias. Teníamos previsto el tema de toxoplasmosis. Por el examen, pues vamos a reprogramar a fin de no poder atrasarnos. Bueno, este tema es muy importante porque seguramente van a volver a repetir cuando estén ya en cursos superiores, llevando el tema de infectología, de pediatría, etcétera. Pero es importante que ustedes tengan los conocimientos sólidos desde el punto de vista parasitológico de la toxoplasmosis, ¿no? Es una enfermedad muy frecuente en países subdesarrollados y en países también desarrollados. Entonces, vamos a empezar indicando un poco de la historia, ¿no? El Toxoplasma gondii en realidad es un parásito que fue descubierto en el África en 1908 por Nicole y Monceau. Posteriormente, en 1948, Sabin y Feldman, eso también está descrito en los textos, descubren la reacción serológica para el diagnóstico de la toxoplasmosis. No nos olvidemos que este es un parásito multisular. La única forma de diagnosticar es la serología. Ya por el año 1970, Frenkel descubre el ciclo evolutivo del Toxoplasma gondii en el gato y en los humanos. Toxo viene de la palabra griega que significa arco. Y cuando nosotros hablemos ya de la biología, vamos a mencionar que este parásito tiene la forma de un arco, evidentemente. Entonces, en medicina siempre hablamos de la definición. ¿Qué es la toxoplasmosis? En realidad es una infección parasitaria del huésped humano producido por un protozoo coccidio, denominado Toxoplasma gondii, transmitido por heces de gato o quistes. Esta es la forma más importante de transmisión, pero sin embargo la otra forma de transmisión también va a ser por carnivorismo, donde se van a encontrar los quistes tisulares. Entonces, las dos formas de transmisión son heces de gato o quistes y el carnivorismo. Pero la transmisión por heces de gato es más frecuente en países subdesarrollados. Como les habíamos indicado anteriormente, si se fijan acá, el toxoplasma tiene la forma de un arco, fíjense, mide de 4 a 6 micrómetros de longitud por 2 a 4 micrómetros de ancho. Si se fijan en la parte superior, acá, si nosotros observaríamos con un microscopio electrónico, vamos a encontrar el sistema conoide. De este sistema conoide se desprenden las rótries. Y en la parte central vamos a encontrar un núcleo. Además de eso, este parásito tiene un aparato de Golgi, gránulos osmófilos, un sistema retículo endotelial. Es decir, que contiene todos los elementos de una célula. Por lo tanto, este parásito es hemotisular. Se encuentra en los tejidos fundamentalmente y se transmite por la sangre también. Pero más que todo va a ser tisular, como vamos a observar posteriormente. En el ciclo evolutivo es bueno mencionar que tiene un ciclo de tipo heteroxénico. ¿Eso qué significa? Que tiene más de 2 huéspedes. Un huésped definitivo, que vendría a ser el gato, los felinos, y un huésped intermediario o accidental, que son los humanos y algunos animales herbívoros. Pero el gato es el que va a transmitir la enfermedad a través de sus heces fecales
y es donde se desarrolla la fase intestinal. La fase intestinal se desarrolla en el intestino del gato. Es decir, que en el gato se va a producir la reproducción sexual, como vamos a observar posteriormente. En cambio, en el huésped intermediario, en el humano y herbívoros, se desarrolla la fase tisular, es decir, que el parásito se va a encontrar en los tejidos del humano y también en los herbívoros y carnívoros. Esto vamos a describir posteriormente cuando hablemos del ciclo evolutivo. Tiene un periodo de incubación aproximadamente, decimos, de 8 a 21 días. Desde la ingestión del ooquiste o desde la ingestión de las carnes que contengan los quistes tisulares, tienen que pasar 8 a 21 días para que se produzcan la sintomatología. Pero sin embargo, acá vamos a esquematizar el ciclo evolutivo intestinal en el gato. ¿Cómo se infecta un felino? Se va a infectar también de otro felino que esté infectado, un gato de la calle, que va a estar infectado por toxoplasma, el cual va a eliminar a través de las heces fecales ooquistes inmaduros. En el medio ambiente, estos ooquistes van a empezar a madurar y se va a formar el ooquiste esporulado. ¿Eso qué significa? Que el ooquiste va a empezar a tener esporozoitos, 4 esporozoitos aproximadamente. Entonces, estos esporozoitos van a ingresar por vía oral. Cuando el gatito ingiere accidentalmente esas heces que contengan esos ooquistes esporulados, van a ingresar por vía oral y dentro del estómago, los gatitos también tienen ácido clorhídrico, destruyen el ooquiste y van a liberar a los esporozoitos. Estos esporozoitos posteriormente van a ir a formar una forma de esquizonte, es decir, una forma segmentada, donde cada segmento va a estar constituido por los merozoitos. Es decir, que el esquizonte va a estar formado por merozoitos, va a contener merozoitos, ¿no? Después de varios ciclos dentro del gato, los esporozoitos se van a diferenciar en gametos masculinos y gametos femeninos. Generalmente los gametos masculinos son pequeños y los femeninos son grandes, ¿no? A eso llamamos macrogametocito y microgametocito. Ahí empieza ya la gametogonia dentro del ciclo intestinal del gato. Posteriormente los gametos, tanto masculino y femenino, se van a unir y van a formar el cigoto. Entonces ahí hablamos de la gamogonía. Es decir, este huevo o cigoto va a ser eliminado como ooquiste inmaduro por las heces fecales, y posteriormente esos ooquistes van a madurar y se transforman en ooquistes esporulados. Esa es la forma de infección en el intestino del gato. ¿Por qué decimos que es un huésped definitivo? Porque el parásito va a tener la capacidad de poder formar los gametos, tanto masculinos y femeninos, hasta dar origen a huevo y cigoto. Cosa que no ocurre en el huésped humano, como vamos a observar en la siguiente diapositiva. Entonces, nos interesa a nosotros cómo el humano se infecta de toxoplasmosis. Una primera forma, como ya habíamos indicado en la historia, que los gatos infectados van a eliminar los ooquistes a través de las heces fecales y estas van a madurar a ooquistes esporulados. Es decir, que estos ooquistes van a contener 4 merozoitos, ¿no? Entonces, estos ooquistes, cuando son ingeridos accidentalmente por el huésped humano, y fundamentalmente la embarazada, hay que tener mucho cuidado, estos ooquistes, cuando ingresan por vía oral, el ácido clorhídrico va a destruir la envoltura del ooquiste y va a liberar prácticamente a los merozoitos. ¿De acuerdo? Estos merozoitos, entonces, dentro del tejido del humano, que puede indicar tejido del sistema retículo
hígado, médula ósea, ganglios linfáticos, en todos esos tejidos, incluso en la placenta que puede atravesar, se van a formar los taquizoiditos que tienen una reproducción activa, según Frenkel. Entonces los taquizoiditos van a estar formados por pseudoquistes, es decir, envolturas que tienen una pared muy delgada. Posteriormente, estos taquizoiditos van a dar origen a una reproducción inactiva, donde se constituyen los quistes que van a estar formados por los bradizoitos. Entonces, en el humano vamos a encontrar dos tipos de formación del parásito: el pseudoquiste taquizoidito y el quiste bradizoito. Esa es la primera forma de infección. Existe otra forma de infección, es el carnivorismo. La ingestión de carne cruda, mal cocida, de animales herbívoros que contienen quistes tisulares, es la otra forma de infección. Entonces, dentro de los quistes, dentro de la carne, se encuentran los quistes tisulares. Estos van a eliminar posteriormente, una vez que ingresan por la boca, el ácido clorhídrico libera a los quistes y estos van a ser la otra forma de infección. Esto es muy frecuente en países ya desarrollados, estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en países como Francia, Inglaterra, la toxoplasmosis es muy frecuente, pero no por la forma por los coquistes esporulados, sino por la carne cruda mal cocida que ellos acostumbran comer. Pero esas carnes son generalmente importados del África, de América, ¿no? Entonces, esta carne infectada con coquistes, cuando ingresa por vía oral, hemos dicho, el ácido clorhídrico va a destruir el sarcolema, las fibras del músculo, y va a liberar a los merozoitos. Estos merozoitos van a ir a formar también los pseudoquistes, fase activa, y el quiste, fase inactiva, con la conformación de los bradizoitos. Entonces, para que el huésped humano pueda manifestarse clínicamente, tienen que ocurrir aproximadamente de 8 a 21 días, que es el periodo de incubación desde la ingestión del quiste y desde la ingestión de los quistes tisulares en la carne. Ahora, si se fijan bien ustedes, el taquizoito y el bradizoito son formas muy importantes en la patogenia y en las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis. Si una mujer embarazada en el segundo trimestre se infecta de toxoplasmosis, van a ser los taquizoitos los que van a atravesar la membrana y van a ir a infectar a través de la placenta al recién nacido. ¿Por qué? Porque los taquizoitos tienen una pared muy delgada. Entonces, aquí también ya vamos a hablar, ya cuando hablemos de la clínica, esto es bien importante que ustedes entiendan este ciclo evolutivo. En cambio, los bradizoitos que se encuentran como quistes, estos pueden permanecer muchos años en una persona porque es inactiva. No se va a manifestar clínicamente cuando ya baje el sistema inmunológico. Entonces, los que van a causar la toxoplasmosis en la mujer embarazada y que van a atravesar la placenta van a ser los taquizoitos. Bueno, pasamos al siguiente. Aquí también estamos esquematizando, por ejemplo, una toxoplasmosis, una mujer embarazada que se está infectando de toxoplasmosis. Por ejemplo, acá los gatitos, tenemos acá los gatitos, que muchas veces ellos eliminan a través de sus heces fecales los ooquistes. Y muchas veces esto pueden estar ahí en su tierra, ¿no? Entonces, cuando una persona limpia y hace higiene de la tierrita de los gatitos, es importante siempre utilizar barbijo y guantes. ¿Por qué? Porque a través del mismo polvo donde se encuentran los ooquistes puede ingresar por vía inhalatoria o vía oral a la mujer embarazada. Si no se tienen los cuidados correspondientes, ¿no? Porque es importante siempre lavarse las manos. Porque si manipulamos y no tenemos cuidados,
higiénicos, entonces estos ooquistes esporulados ingresan por vía oral y pueden infectar al recién nacido en el segundo trimestre del embarazo. Pero ya habíamos indicado, ¿no?, en el ciclo evolutivo, que una vez que el ooquiste esporulado ingresa por vía oral, se van a formar ya llegando a los pseudoquistes taquizoiditos o bradizoiditos. Estos taquizoiditos son los que van a atravesar la placenta y van a infectar al recién nacido. ¿Están viendo la presentación, jóvenes? Sí, doctor, se ve. Ya, gracias. Continuamos entonces. Entonces, generalmente la toxoplasmosis en la embarazada va a dar fetopatías. Eso es importante. Ya, fetos formados. Al igual que en el Chagas. En el Chagas congénito también dan fetopatías. Entonces, esta mujer embarazada en el segundo trimestre va a dar origen a fetos con alteraciones, ¿no? Si es en el recién nacido van a ser prematuro con bajo peso. Eso ya vamos a hablar en la toxoplasmosis de tipo congénita, ¿no? Entonces, esta es la primera vía de infección en el huésped humano, ¿no? Y muy frecuente en países subdesarrollados, ¿no?, como el nuestro. Estamos hablando de todos los países de América Latina y el Caribe, ¿no?, y Centroamérica. La otra forma de infección también hemos indicado que son el carnivorismo, ¿no? La ingestión de carne, por ejemplo, de animales herbívoros que contienen quistes tisulares es la otra forma de infección. Cuando la carne está infectada, mal cocida, entonces estas pueden ingresar también por vía oral, y esto hemos dicho que es muy frecuente en países desarrollados. En el otro extremo, ¿no?, en los países europeos, donde acostumbran comer carne sazonada, que no les gusta cocer demasiado. La cocción dice que ellos se destruyen las proteínas, pero esa es una forma también de infección al huésped humano, ¿no? Es el carnivorismo, que es en el otro extremo. Muy bien, entonces en ambos lados hemos indicado que tienen que ocurrir aproximadamente de 8 a 21 días para que se manifieste clínicamente la enfermedad. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a indicar que la seroprevalencia de la toxoplasmosis es del 40 a 50%. En países en desarrollo, como ya habíamos indicado anteriormente, la mayor infección se dan por los ooquistes esporulados, es decir, que los ooquistes que se encuentran en las heces de los gatos. El otro extremo, en países desarrollados como Francia, Inglaterra, etcétera, la otra forma de infección va a ser el carnivorismo. 80-90% de infectados. Algunos estudios epidemiológicos de caso testigo, se ha podido evidenciar que en Francia la mayor parte de las personas están infectadas no por los ooquistes esporulados, sino carne cruda mal cocida. Pero esa carne viene pues importado de países del África, países de América, ¿no? Entonces es la otra forma de infección. Entonces la clínica está relacionado con la localización del parásito. Habíamos indicado inicialmente que el parásito, cuando ingresa por vía oral, va a afectar a órganos ricos en linfa, es decir, al sistema retículo endotelial. ¿Qué órganos compromete? Hemos indicado hígado, médula ósea, ganglios linfáticos, puede afectar también el ojo, puede afectar el sistema nervioso central, etcétera, etcétera. A cualquier órgano cuando ya ingresa por vía oral, ¿no? Entonces, desde el punto de vista clínico, siempre es importante mencionar el periodo de incubación, que es de 8 a 21 días. Pasado ese tiempo ya vamos a tener las manifestaciones clínicas, que es la toxoplasmosis adquirida y la toxoplasmosis inicial. La toxoplasmosis adquirida generalmente tiene las siguientes fases. Una fase inicial que se caracteriza por manifestaciones de una febrícula, ¿no?, como un mecanismo de defensa. Siempre hay fiebre, hay astenia, hay dolor de cabeza, cefalea, hay un eritema cutáneo. La piel se torna muy rojo.
hay bastante dolor muscular, hay dolor articular, hay mialgias, artralgias. El paciente puede presentar náuseas y diarreas. Esta es una fase inicial, son manifestaciones generales generalmente que ocurre en las personas infectadas. Luego vamos a encontrar la fase reciente. La fase reciente va a tener formas de acuerdo a la ubicación de algunos órganos importantes, por ejemplo. En algunos tejidos, por ejemplo, el tejido linfoide, se va a producir la linfoadenopatía o ganglionar, que es muy frecuente. Entonces, cuando uno examina a la persona, tenemos que examinar siempre los ganglios linfáticos desde la parte cervical, axilar, inguinal. Si en el examen físico nosotros observamos que los ganglios están inflamados, atención, podemos estar ante un caso de una toxoplasmosis. No nos olvidemos que los órganos linfáticos son células procesadoras de antígenos. Es ahí donde existe la respuesta inmunológica. Por eso es importante identificar la inflamación de los ganglios. Pero también en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen ganglios inflamados, se puede dar en la tuberculosis ganglionar. Entonces, en nuestro medio es muy frecuente también hacer el diagnóstico diferencial con la tuberculosis de tipo ganglionar. Por epidemiología es importante mencionar. O también ver algún tipo de un linfoma o alguna enfermedad de cáncer cuando exista inflamación de los ganglios linfáticos. Pero, en general, en la toxoplasmosis es muy frecuente la inflamación de los ganglios linfáticos. La otra forma es la ocular. Puede afectar también a la retina, nos causa una uveitis focal que te puede llegar hasta la ceguera. Es una causa de la toxoplasmosis, una causa de las cegueras muy frecuentes también en el mundo. Puede afectar el sistema nervioso central causando una forma meningoencefálica. Afecta prácticamente todo el parénquima cerebral y lo característico que va a afectar los nervios craneales. Séptimo, pacientes pueden presentar una parálisis de tipo facial, ¿no? Entonces siempre se tiene que hacer también un estudio del líquido cefalorraquídeo, punción lumbar. Eso en pediatría lo hacen bastante en este tipo de pacientes si sospechan de toxoplasmosis, ¿no? La otra forma es la forma miocárdica, que es de cero observación, pero sí puede afectar el sistema de conducción del corazón. Otra forma es la pulmonar, donde se manifiesta como una neumonitis intersticial, ¿no? Puede afectar los alvéolos o el intersticio, pero pasa desapercibido. Y en la forma muscular hay bastante dolor, son las mialgias. De todas estas formas, la forma linfadenopática o ganglionar es la forma más frecuente de observación en los pacientes con toxoplasmosis. Ya hemos hablado de la seroprevalencia. Ahora vamos a hablar de la toxoplasmosis en el inmunocomprometido. La toxoplasmosis de la embarazada y la toxoplasmosis congénita. Toxoplasmosis inmunocomprometida, nos referimos a pacientes con VIH-Sida, ¿no? Pacientes que tienen el sistema inmunológico debilitado, fundamentalmente los linfocitos T4. Cuando el VIH ingresa, destruye a los linfocitos T4 y entonces esto te produce una inmunodepresión y la toxoplasmosis se convierte en una enfermedad oportunista muy frecuente. Entonces, en esta enfermedad del VIH-Sida, como habíamos indicado, es un agente oportunista. Es oportunista porque está viendo la alteración, la debilidad del sistema inmunológico para poder causar lesiones a nivel cerebral y a nivel pulmonar muy frecuente. En este caso, en los pacientes con VIH-Sida, la encefalitis y la neumonitis es muy frecuente. Nos da te puede dar neumonía, puede afectar los alvéolos. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tienen el sistema totalmente deteriorado. Y acá también es muy frecuente la corioretinitis. La toxoplasmosis de la embarazada. Habíamos indicado que la toxoplasmosis es una enfermedad que puede afectar al embarazo durante el segundo trimestre del embarazo. Ya habíamos indicado el mecanismo de contagio
cuáles son las manifestaciones clínicas importantes. Entonces, en la mujer embarazada, lo primero que tenemos que observar es, al margen de hacer todas las maniobras correspondientes, de ver la altura uterina, ver la forma del bebé, la posición, la fetocardia, es importante observar siempre los ganglios linfáticos. Hay que observar si la mamá tiene inflamados los ganglios linfáticos. Observamos de la parte cervical, axilar, inguinal. Esto es muy importante. Y preguntar, y también podemos observar si tiene fiebre. Eso a través del termómetro. Si la paciente tiene astenia, tiene dolor muscular, y también en algunos casos sí se presenta antes de los 3 meses, se da también abortos a repetición por una incontinencia istmo-cervical, que también es el otro extremo. La primera situación, que se produzca un aborto a repetición, y la segunda, que se produzca fetopatías, ¿no? Entonces, es importante siempre hacer un examen general pormenorizado. Si la mamá se ha infectado en el segundo trimestre y el bebé ha sido infectado por los taquizoictos y ha nacido, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer un análisis muy pormenorizado de ese recién nacido, porque en esos recién nacidos existe una infección generalizada grave. El recién nacido generalmente es prematuro, nace antes de las 38 semanas, pero es importante siempre observar la distensión abdominal. Hay un aumento de crecimiento del hígado y del vaso, hay una hepato y esplenomegalia. Entonces, acá tenemos que analizar muy pormenorizado al bebé. Cuando ustedes hablen de pediatría, vamos a ver que al recién nacido siempre hay que valorar su abdar, cómo está su coloración, cómo está su frecuencia cardíaca, hay que ver la distensión abdominal, perímetro cefálico, abdomen. Es importante esto, ¿no? Porque podemos estar ante un caso de una toxoplasmosis. Y el diagnóstico diferencial es con algunas enfermedades muy importantes. Por ejemplo, la toxoplasmosis forma parte del TORCH. ¿Qué es el TORCH? Es un conjunto o síndromes de enfermedades que te van a dar prematurez y hepatoesplenomegalia. Y uno de los principales es la toxoplasmosis, la rubiola de tipo congénita, el citomegalovirus, el herpes simple y la sífilis congénita. Pero desde el punto de vista parasitológico, hay que añadir que aparte de la toxoplasmosis, el Chagas de tipo congénito, la malaria de tipo congénito y la sífilis de tipo congénito son enfermedades que te dan este tipo de situación. Y el VIH-Sida, porque en todas estas se produce una transmisión de tipo vertical. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista parasitológico, consideramos la toxoplasmosis congénita, Chagas congénito y malaria de tipo congénito. Cuando ya hablemos de la PROC del Chagas, ya vamos a ver, por ejemplo, que también esta enfermedad se transmite por vía vertical. Y el producto va a ser prematuro y con hepato y esplenomegalia. Ahora es importante que estos recién nacidos van a tener un abombamiento del cráneo. Hay bastante líquido, hay hidrocefalia, hay retardo psicomotor y estos niños tienen bastantes convulsiones, ¿no? Que tienen que ser valorados en forma general por especialistas como neurólogo, neurocirujano, pediatras, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las secuelas de la toxoplasmosis? Tenemos la triada de Sabin. La triada de Sabin se caracteriza por 3 cosas importantes. Hidrocefalia, presencia de líquido en el cerebro. En una tomografía de cráneo vamos a encontrar calcificaciones cerebrales y la corioretinitis, que es otro componente de la triada de Sabin. Hidrocefalia, calcificación cerebral y corioretinitis. Acá estamos viendo, por ejemplo, un bebé
Si ustedes ven un bebé prematuro que tiene el cráneo muy abombado, ¿no? Está muy crecido. Entonces, esto es la hidrocefalia. Hay líquido en el cerebro, en los ventrículos, por la presencia del toxoplasma, que no permite la circulación del líquido. Entonces, vamos a observar un abombamiento del cráneo. Esto es la hidrocefalia, primera característica. Prematurez. Es importante siempre, cuando nace, medir el perímetro cefálico, medir el perímetro abdominal. Porque acá también estamos observando una distensión abdominal que nos está indicando indirectamente aumento de tamaño del hígado y del vaso, ¿no? Primer componente de la tríada de Sabin. El segundo componente es la corioretinitis. Hemos dicho que el toxoplasma puede afectar, ojo, la cámara posterior, la retina, la uveitis, entonces nos causa una ceguera. La corioretinitis, la toxoplasma es una de las enfermedades que te causa ceguera muy importante en el mundo, ¿no? Entonces, estos tienen que ser valorados por los oftalmólogos, ¿no? El segundo componente. Y el tercer componente es la calcificación cerebral, ¿no? Aquí tenemos el cráneo. Aquí está una calcificación, secuelas de la toxoplasmosis, ¿no? En una tomografía computarizada, ¿no? Entonces, los tres componentes son muy importantes. Entonces, el diagnóstico es epidemiológico, es clínico y laboratorial. Muchos años voy repitiendo a mis estudiantes, que ya son, que tienen diferentes especialidades, que el diagnóstico no solamente es clínico y tampoco es laboratorial. El diagnóstico es epidemiológico, es clínico y laboratorial. El diagnóstico epidemiológico es importante ver la frecuencia y distribución de la enfermedad en una población. Por eso es importante ver el nexo epidemiológico, de dónde viene el paciente. Por ejemplo, hemos dicho que la toxoplasma es muy frecuente en países desarrollados, pero en Argentina, en Brasil es muy frecuente. Hay mucha migración de estas regiones. En Santa Cruz es muy frecuente la toxoplasma. Entonces, hay prácticamente por nexo epidemiológico una importación de la enfermedad. Y en nuestro medio sí existe, pero es muy silencioso. No hacemos un estudio epidemiológico, pero como tiene que ser, ¿no? Entonces tenemos que, cuando se hace la historia clínica, es importante indicar de dónde viene el paciente, porque este dato es importante, ¿no? En el diagnóstico clínico, bueno, pues eso es muy amplio, tanto observar al recién nacido y observar a la mamá embarazada. ¿Qué tenemos que observar en el diagnóstico clínico? Es importante los ganglios, inflamación de ganglios cervicales, axilares e inguinales, ¿no? Eso es bien importante. Si el paciente tiene febrícula, tiene astemia. Y en el recién nacido, ¿qué vamos a observar cuando ya nazca? Es importante medir el perímetro cefálico, perímetro abdominal, ver cómo está la respuesta psicomotora, porque estos recién nacidos siempre hay que pesarlos porque son prematuros, tienen hepatoesplenomegalia. Estos datos muy importantes desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, cuando se hace una evaluación de la toxoplasmosis en una PROC, en un examen clínico, se hace un análisis muy pormenorizado de ese recién nacido, ¿no? Entonces, tienen que ser muy minuciosos al examinar a un recién nacido con toxoplasmosis. Seguramente esto van a repetir cuando ya estén en cursos superiores, ingresando al internado rotatorio, cuando ya van a tener la oportunidad de pasar pediatría en la neonatología. Y laboratorial. El estudio de laboratorio es importante. A toda mujer embarazada hay que solicitar laboratorios básicos. Hemograma completo es importante. Glicemia, grupo sanguíneo es importante. RPR para sífilis, prueba rápida para VIH y también serología para Chagas, toxoplasma. Es importante. ¿Por qué? Porque todos estos son componentes del TORCH, como me hemos indicado anteriormente. Obviamente que con estos estudios nosotros podemos ya detectar
en qué fase de la enfermedad se encuentra la toxoplasmosis. En el laboratorio es imposible poder identificar al parásito en el intestino, ¿no? O en las heces. ¿Por qué? Porque estos son hemotisulares, están en la sangre, están en los tejidos. Entonces, como decía Mansour, el estudio es serológico. Hay que tomar una muestrita de sangre, 10 a 15 cc, se lo lleva al laboratorio, se elimina, se hace la centrifugación, se elimina el sobrenadante y nos quedamos con el suero. Entonces, el estudio es antígeno-anticuerpo. Los que asistieron a mi teórica, yo di un tema de inmunología, y ahí hemos hablado prácticamente de la respuesta inmunológica y de los tipos de anticuerpos que existen en las personas inmunocompetentes, en personas sanas, ¿no? Y también inmunocomprometidas. De tal manera, tenemos acá métodos directos que los resultados no son satisfactorios, pero sí se tiene que pedir por protocolo. Muestras frescas, frotis, cortes histológicos.